El campo magnético de un imán con sus dos polos es semejante en su forma al campo eléctrico producido por dos cargas iguales y opuestas. La corriente eléctrica que recorre un anillo circular crea también un campo magnético de esta forma. Así también lo hacen cada protón, cada neutrón y cada electrón en el universo. Sucede que la propia Tierra tiene un campo creado por un dipolo que apunta hacia el sur, lo que hace que las agujas de las brújulas apunten al norte. Ese hecho puede ser muy útil a veces, especialmente en momentos como este. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que las corrientes eléctricas producen fuerzas magnéticas y que esas fuerzas hacen que los imanes apunten siempre en dirección perpendicular a la dirección de la corriente. Estos trabajos comenzaron por el hecho de que la corriente eléctrica que circula a través de un hilo metálico rectilíneo y largo produce un campo magnético que gira alrededor del alambre. Pero, ¿cómo varía la intensidad del campo con la distancia al alambre? Si pudiera existir un pequeño segmento de corriente eléctrica, produciría un campo magnético proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. La dirección del campo está relacionada con la dirección de la corriente por la regla de la mano derecha o regla del producto vectorial. Y el campo será mayor cuando el segmento de corriente y el vector distancia sean perpendiculares. Pero las corrientes eléctricas nunca pueden existir en pequeños segmentos. Así que hay que buscar un campo magnético real sumando e integrando las contribuciones debidas a cada segmento de la corriente que circule. El campo debido a una corriente que circula por un hilo rectilíneo suficientemente largo es siempre perpendicular al hilo y disminuye inversamente con la primera potencia de la distancia al hilo. El resultado neto es un campo que se mueve en circunferencias. Las líneas de fuerza son circunferencias concéntricas con el hilo y el campo es constante a lo largo de cada circunferencia. Por otra parte, si el alambre se curva formando un lazo, la corriente que circula por él produce lo que se conoce como campo de un dipolo. Una bobina en forma de hélice o solenoide es como una pila de lazos de corriente y crea un campo muy parecido al de un imán en forma de barra. Si el solenoide se curva de modo que su eje forme una circunferencia, la especie de rosquilla que se forma recibe el nombre de toroide. El campo magnético de un toroide está contenido totalmente en el interior de la bobina. No hay en absoluto líneas de campo en el exterior. Para responder a la pregunta, consideren los hechos. Una corriente circulando produce un campo magnético. Y un campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga eléctrica en movimiento. Por consiguiente, como una corriente eléctrica no es otra cosa que cargas eléctricas en movimiento, entonces se sigue que las corrientes eléctricas en circulación ejercen fuerzas magnéticas unas sobre otras. Las corrientes que circulan en la misma dirección se atraen entre sí. Y las que circulan en dirección opuesta se repelen.
realidad, la unidad de la corriente eléctrica se define en términos de la fuerza entre dos conductores. Quizá por eso se llama amperio y para cortar se escribe a veces amp. Pero Monsieur Ampère hizo incluso algo más práctico y desde luego mucho más profundo que prestar su nombre a una unidad de corriente eléctrica. Ampère creó la electrodinámica, la teoría de que el magnetismo es electricidad en movimiento. Era una teoría muy prometedora que, entre otras cosas, podía explicar los campos magnéticos de los alambres rectilíneos, de los lazos e incluso de los toroides. Pero ¿qué pasa con el campo de una barra imantada? También en esto, Ampère pensó con razón que debía haber corrientes dentro del propio imán. Y se imaginó que cada átomo de un material magnético debe de tener una carga eléctrica circulando que produce un campo magnético. Y de hecho, la Tierra en rotación tiene cargas eléctricas circulando en su mismo centro que crean el campo magnético que atrae la aguja de la brújula.